Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer un pequeño cuestionario utilizando para ello distintos tipos de preguntas. Para analizar el cuestionario comenzamos por activar la edición, agregar la actividad cuestionario, vamos a escribir un nuevo cuestionario, preguntas sobre divisores, por ejemplo, pues vamos a escribir bien. En principio las opciones que vienen por defecto podríamos dejar la mayoría de ellas, pero vamos a ver algunas que interés nos pueden tener. En cuanto al límite de tiempo, aquí podemos especificar el número de minutos de los que el alumno dispondrá para cumplimentar el cuestionario. Si queremos, lo dejamos en 0 y entonces podrá hacerlo en el tiempo que quiera. Aquí podemos modificar el límite de preguntas por página que aparecerán en el cuestionario. De esta manera aparecerán un máximo de 10 preguntas por cada página del cuestionario, así no aparecerán todas juntas en un listado enorme. Otra opción que podemos ver aquí es la de barajar las preguntas. Con esta opción los alumnos tendrán cada uno un orden distinto en sus preguntas, para que no se las puedan decir unos a otros, y también si dejamos activa la opción de barajar dentro de las preguntas, las respuestas dentro de cada pregunta aparecerán en un orden distinto a cada alumno. Además de ello, podemos cambiar el número de intentos, que en este caso vamos a dejarlo sin límite, y es conveniente dejar esta opción de que cada uno de los intentos no se construya sobre el anterior, ya que si no el alumno ve cuáles fueron sus últimas respuestas y es fácil volver a hacer el siguiente cuestionario teniendo en cuenta el anterior. En este apartado podemos seleccionar las opciones que permiten al alumno ver las soluciones o no de las preguntas que le hacemos al final de cada uno de los intentos, cuando el cuestionario está aún abierto o después de cerrar el cuestionario. En principio vamos a dejarlas todas activas y en función de lo que vayamos viendo podemos ir desmarcando estas casillas. En este apartado relativo a la seguridad podemos configurar cuestionario para que aparezca en una ventana de emergente aparte, de manera que se deshabiliten la mayoría de las opciones que nos da el navegador de internet. Por ejemplo, la opción de copiar y pegar, para que el alumno no pueda copiar el cuestionario y pasárselo a otro alumno, etc. En este último apartado podemos configurar la nota que le correspondería al alumno en función de la nota numérica que obtendría en el cuestionario. Esto no es necesario, pero lo haremos por lo menos una vez para ver cómo quedaría. Una vez guardada la configuración, pasamos a una pantalla donde podemos ver las preguntas que contiene el cuestionario a la izquierda y el banco de preguntas donde están almacenadas todas las preguntas que podemos usar para crear cuestionarios. Ya que nuestro banco de preguntas está vacío, lo primero que vamos a hacer es crear preguntas para añadirlos al cuestionario que acabamos de crear. Antes de empezar a crear preguntas es conveniente organizarlas de alguna manera. Para ello utilizamos las categorías. Estas categorías podemos enfocarlas desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en función del tipo de pregunta, en función de la dificultad de la pregunta, etc. La idea es tenerlas organizadas de alguna forma, ya que el número de preguntas suele ser bastante elevado. Automáticamente se crea una categoría llamada valor por defecto para preguntas sobre divisores. Dentro de esta categoría vamos a crear una serie de subcategorías donde organizar nuestras preguntas. En este caso voy a crear una categoría de preguntas de divisores que van a ser todas del tipo emparejar.
Una vez añadida la categoría, como vemos aquí, vemos que hemos creado la categoría, volvemos al cuestionario y seleccionamos la categoría donde vamos a crear las preguntas. Elegimos el tipo de pregunta, en este caso emparejamiento. Añadimos el texto de la pregunta, podemos escribir un texto, añadir imágenes, etcétera. Nos permite, además de eso, este texto y de estas imágenes, añadir otras imágenes que tengamos almacenadas en el aula Moodle. Nos pregunta la calificación por defecto, así como el factor de penalización. En este caso podríamos quitar 0,25 por cada respuesta incorrecta. En retroalimentación podremos escribir lo que queremos contestarle al alumno una vez haya finalizado la pregunta. Está marcada la opción barajar y lo que vamos a hacer es, en este tipo de preguntas se trata de emparejar una frase o una palabra con una serie de opciones que nos aparecen en un menú desplegable. Como vemos en el texto, nos indica que debemos de proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Esto nos indica que podemos dar respuestas erróneas si añadimos una respuesta a una pregunta que esté en blanco. Por simplificar, en este caso hemos elegido hacer 4 preguntas con 4 respuestas. Se me había olvidado poner el nombre de la pregunta, lo escribo ahora. Si guardamos los cambios, ahora sí, vemos que nos aparece en el banco de preguntas una nueva pregunta y el cuestionario que aún está vacío. Pasamos la pregunta pulsando en el botón de las flechitas hacia la izquierda del banco de preguntas a nuestro cuestionario y vemos que nos aparece en el listado. Vamos a crear una nueva pregunta de emparejamiento con el mismo sistema que hicimos antes. Escribimos el nombre de la pregunta, etcétera. Esta vez, por cambiar algo, vamos a añadir una imagen de las que tenemos ya subidas al aula Moodle. Como vemos al guardar, tenemos una nueva pregunta del tipo emparejar que podemos añadir de nuevo a nuestro cuestionario. Vamos a crear ahora otro tipo de pregunta. Vamos a añadir una categoría nueva que va a contener preguntas del tipo opción múltiple. Este tipo de preguntas se corresponde con las habituales de tipo T, es decir, un enunciado al que podemos responder marcando una o varias casillas en función de lo que le digamos en la configuración del cuestionario. Como vemos, podemos barajar las respuestas y además podemos evitar que aparezcan numeradas, o ya sea por letras o números, las distintas respuestas posibles. En las casillas que vienen ahora escribimos las respuestas posibles y además de ello le damos la calificación que correspondería a cada una de ellas. En este caso, pues solo hay una respuesta correcta a la que le corresponde el 100% de la nota y varias respuestas incorrectas a las que les corresponde el 0%. Al final de cada lección podemos ver un apartado que también se llama respuestas, donde lo que podemos escribir es, en el caso de que el alumno haya seleccionado esa opción,
qué le responderá Moodle en este caso. Si ha contestado de forma incorrecta, por ejemplo, le puede indicar que vaya a determinada parte del tema para repasar la lección, o si lo ha hecho correctamente, pues decirle que muy bien, en fin. Una vez guardados los cambios, vemos que nos aparece en nuestro banco de preguntas dentro del apartado correspondiente la pregunta que acabamos de hacer. La añadimos al cuestionario y si queremos volvemos a crear una nueva pregunta del mismo tipo, por ejemplo. En este caso, en vez de poner una respuesta a cada una de las posibles elecciones que haga el alumno, en función de si está bien o está mal, podemos irnos al final y vemos que nos da la opción de hacerlo para todas aquellas preguntas, tanto las correctas como las incorrectas o las que están parcialmente correctas, para que les conteste a ellas de forma general. Si guardamos los cambios, vemos que la pregunta aparece en el banco de preguntas, la añadimos a nuestro cuestionario y vamos ahora a vista previa. Aquí podemos ver una vista de nuestro cuestionario con las preguntas, las respuestas, etcétera. Acabo de entrar en el curso como el alumno de prueba para ver cómo quedaría el cuestionario. Vamos a acceder al cuestionario que acabamos de crear. Aquí tenemos el cuestionario, nos indica lo que debemos de hacer y comenzamos el cuestionario. Esto es lo que vería el alumno. Supongamos que el alumno se equivoca aquí. Vemos que le da 0 puntos porque la respuesta es incorrecta. Supongamos que ahora elige la respuesta correcta. Le puntúa como 0,8 ya que tiene una penalización de 0,2. Pasamos a la siguiente pregunta. Pues por ejemplo, vamos a responder bien menos la última, por ejemplo. Nos indicaría que es parcialmente correcto. Nos está indicando que hay una pregunta incorrecta. Nos acaba de quitar 0,25. Pues pasamos a responder ahora correctamente. Efectivamente nos puntúa como 0,75. Esta es una pregunta en la que se añadía el enunciado, selecciona las respuestas correctas y demás, y añadíamos una pregunta, o sea, una imagen de las que tenemos subidas a la plataforma. En este caso tenemos que seleccionar por lo menos una respuesta, mientras que en las otras tipos de preguntas, en este de aquí, selecciona una respuesta, nos indicaba que solo podemos seleccionar una. En este caso podemos seleccionar todas las que queramos. Como la respuesta correcta era la 1, pues seleccionamos, y la 2, pues seleccionamos estas dos y pulsamos enviar. No nos puntúa como 1 y pasamos entonces a, pues no sé, responder esta de aquí. Respuesta 1, pregunta 3, respuesta 2. Pulsamos enviar, nuevamente no lo puntúa como correcto, tenemos que pulsar enviar todo y terminar para que lo califique. Nos avisa de que una vez que lo hayamos enviado y hayamos pulsado esta opción, pues no podemos volver para atrás, tendríamos que realizar de nuevo el cuestionario. Vamos a aceptar. Aquí tenemos lo que vería el alumno una vez terminado el cuestionario, con la opción de reintentar el cuestionario en caso de que quisiera subir la nota. Si entramos en el cuestionario como profesor, podremos ver las calificaciones de nuestros alumnos.
así como una serie de estadísticas y de gráficas sobre los estudiantes y las notas obtenidas por cada uno de ellos.